Bueno, buenas tardes para todos. Damos inicio al conversatorio de el curso Construcción de Subjetividades de la fase 4, Fortalecimiento de la Subjetividad Femenina. Este grupo está conformado por quien les habla, Gina Paola Mora Carreño, la compañera Kelly Sandrit Santana Pérez, Adriana Lisbeth Saldarriaga, Alexa Yomara Benítez Torres y la compañera Jenny Rocío Tinjaca. Sin poder trabajar, eso casi lloraba en el cuerpo, la pobre mujer decía nosotros, puro anciano sin trabajar. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, compañera. Ok, dando continuidad con esta actividad, estamos viendo lo que es el contenido. Pantalla. Bueno, en este recorrido vamos a comenzar con la introducción, donde se presenta el tema general de la violencia contra las mujeres en el contexto local. Luego revisaremos los resultados de las estadísticas y el análisis de las entrevistas. Bueno, esto nos muestra tanto datos cuantitativos como experiencias personales sobre la violencia y el conflicto. Por otro lado, tenemos los conceptos extraídos de lecturas académicas y estudios que nos ayudan a entender mejor las causas y dinámicas de esta problemática. Finalmente, presentaremos las estrategias de fortalecimiento comunitario que se está implementando para mitigar la violencia contra las mujeres, enfocándonos en acciones concretas y su impacto en la comunidad. Dando continuidad, vamos a empezar con la introducción. En esta presentación abordaremos tres componentes claves. El primero, los resultados de las estadísticas de violencia en el territorio. El segundo análisis será el de las entrevistas y las percepciones y experiencias de la comunidad. En el tercero revisaremos algunos conceptos importantes como el fortalecimiento comunitario, políticas públicas participativas y transformación social, que nos permiten comprender mejor en el contexto. Para finalizar, abriremos un espacio participativo en el que construiremos colectivamente estrategias de fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra las mujeres. Bueno, el tema que trabajaremos como tal en estas diapositivas y en esta intervención con la comunidad y con nuestras compañeras es la violencia contra las mujeres y memorias en el conflicto armado en los diferentes territorios. Bueno, inicialmente, pues vamos a ver algunos de los territorios y de los participantes que tenemos acá dentro de nuestra participación, valga la redundancia. Entre los territorios que investigamos están la población de San Mateo, Boyacá, Saravena, Arauca, Chiquinquirá, Boyacá y Fortul, Arauca. Dentro de los estudiantes, pues estamos los mismos estudiantes integrados dentro del grupo: Jenny Rocío Tinjacá, Adriana, Gina, Kelly y Alexa. Gracias. Bueno, pues en cuanto a los participantes entrevistados, tenemos a la señora María Osana Calderón, María del Carmen Carreño, Andrea Los Solano, Camila Gómez, Adrián Arcángel Rojas, la señora María Caro, Mónica Álvarez, Blanca Miriam Álvarez, María Alexandra Sutachán, la señora Fanny Constanza Torres y el señor Nelson Díaz Acevedo. En cuanto a los resultados estadísticos de violencia, en el panorama general de la violencia contra las mujeres en Boyacá, pues en Boyacá se registraron 3,494 casos de violencia de género intrafamiliar en el año 2019. Y
3.133 casos en el año 2020, de los cuales el 80% correspondieron a mujeres, prevaleciendo pues la violencia física. Es importante resaltar que en municipios con alta ruralidad, como San Mateo, más del 60% de la población vive pues en zonas rurales, lo que limita el acceso a salud y también a la justicia. Esto pues incrementa el riesgo de la violencia. En Boyacá pues se han reportado 591 muertes violentas, de las cuales 14% son mujeres, mostrando pues un aumento del 75% de los casos. Ok, dando continuidad a los resultados estadísticos de violencia, como podemos observar en Arauca, específicamente en los municipios de Saravena y Fortul, la violencia contra las mujeres se presenta como un problema grave y creciente, agravado por la presencia persistente de grupos armados ilegales que ejercen el control territorial y generan un entorno de inseguridad constante. Esta situación se manifiesta en diversas formas, entre las cuales destacan la violencia sexual y el desplazamiento forzado, fenómenos que afectan profundamente la vida y los derechos de las mujeres en la región. Frente a este contexto, se han implementado programas institucionales como Vivificarte en Saravena, cuyo objetivo es brindar apoyo y empoderamiento a las mujeres víctimas mediante actividades diseñadas para fortalecer su anatomía y resiliencia. Representando pues así una luz de esperanza y una estrategia fundamental para mitigar los efectos de esta problemática social. Ok, sigo dando continuidad con el análisis de las entrevistas. Bueno, las mujeres entrevistadas relataron experiencias profundas y dolorosas de violencia y conflicto, describiendo cómo vivieron amenazas constantes, desplazamientos forzados, miedos permanentes, violencia directa y graves, afectaciones emocionales derivadas del prolongado conflicto armado. En Arauca, la persistencia de más de 50 años de grupos armados ha dejado secuelas físicas y psicológicas que marcan la vida cotidiana de estas mujeres, mientras que en Boyacá, aunque el conflicto fue menos intenso, también se evidenciaron desplazamientos, miedos, pérdidas familiares significativas y un sentimiento de desarraigo que afectó su estabilidad emocional y social. En este contexto, las mujeres asumieron en soledad la responsabilidad de sostener económicamente el hogar, cuidar y proteger a sus hijos, enfrentándose además en un entorno marcado por el machismo arraigado y la normalización del maltrato, que en conjunto acertaron su vulnerabilidad. Asimismo, estas mujeres sufrieron diversas formas de violencia intrafamiliar, psicológica y económica, todas ellas por las condiciones de guerra, lo que evidencia un impacto multidimensional y profundo que afecta no solo su integridad física, sino también su bienestar emocional y social. Listo. En los análisis de la entrevista también hubieron procesos de resiliencia y recuperación, retomando las labores agrícolas y comunitarias, pudieron acceder a la educación y al apoyo psicológico, la espiritualidad como apoyo familiar y la unión comunitaria, la participación de talleres psicosociales o actividades de memoria o espacios de liderazgo construyendo su anatomía. Causas estructurales reconocidas por las entrevistadas, cada una de nosotras hicimos partícipe, como el machismo, costumbres patriarcales y violencias, la cultura, el conflicto armado, los silencios, la impunidad. Las mujeres consiguen que el cambio inicia con la educación, el diálogo y el reconocer la memoria del conflicto. Por otro lado, los conceptos de la lectura, como el fortalecimiento comunitario, los procesos
mediante los cuales la comunidad reconoce sus recursos y se apropian de ellos y se organizan y construyen capacidades para enfrentar la violencia y transformarlo en su realidad, como las políticas públicas, como acciones gubernamentales que influyen en la voz de las mujeres y víctimas en la comunidad, y la prevención y la atención y la reparación de víctimas. Esto implica en espacios como diálogos y corresponsabilidad institucional. Doy continuidad a la otra compañera. Gracias, compañera. También aportando a las lecturas que encontramos para esta fase, encontramos la de transformación social, la cual permite identificar y cuestionar diferentes estructuras sociales, ya que la mayoría no funcionan como patrones patriarcales, sino también que nos permiten recordar y visibilizar la memoria colectiva, promoviendo igualdad y respeto. Esto fomenta crear espacios libres de violencia. En pocas palabras, podemos decir que es este conocimiento y la reflexión que pueden generar cambios en la cultura y las relaciones comunitarias. Otra lectura muy importante es la memoria y reparación simbólica, en la que se abordan principalmente a mujeres que han sufrido situaciones difíciles, permiten una participación en diferentes talleres, normativas o encuentros que permiten transformar el dolor de la acción colectiva y reconstruir identidades y dignidad. Es un ejemplo de cómo una memoria puede convertirse en una fuerza para la acción. Y por último, la lectura de empoderamiento comunitario para el cambio social. Esta lectura nos permite fortalecer a la ciudadanía y promover una participación activa y crítica. El empoderamiento comunitario permite enfrentar injusticias y desigualdades, lo que permite la fomentación de transformaciones sociales en diferentes territorios. Para que esto ocurra es muy importante el diálogo, la reflexión crítica y una organización colectiva donde todos los presentes puedan participar y generar sus opiniones. Damos continuidad en este espacio participativo que busca compartir ideas, opiniones, mejora de las personas en las cuales hemos entrevistado. Estas pueden compartir su opinión frente al tema abordado. Para el anterior es para que los participantes de las entrevistas puedan opinar. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Osana, ¿sí? Dentro de mi punto de vista sobre la violencia contra la mujer, ¿sí? Pues prácticamente, pues desde mi punto de vista radica que pues hay mucho machismo. Por ejemplo, aquí en nuestra población, en San Mateo, pues siempre se vive como el machismo, como la falta de tolerancia. Aquí en las veredas, pues casi siempre pues el hombre es el que sale a trabajar y uno se queda pues acá en la casa, ¿sí? Pues eso hace que pues se genere violencia doméstica y pues uno no tiene pues de pronto como pues ser un poco accesibles a comisaría, porque pues en comisaría en ocasiones a uno también como que lo juzgan mucho, uno no tiene como ese apoyo también. También nosotros pues se forma digamos como esa parte económica. Sí, entonces, pues la mayoría de la población de acá, pues somos personas que, pues no tenemos como una educación, ¿sí? Como para decir, bueno, yo me pongo a trabajar en tal cosa para el sostenimiento de los hijos. Aquí dentro de la zona, pues tampoco se ve eso y eso hace pues que uno también se vuelva como susceptible, digamos, a este tipo de temas. También, pues se puede observar, digamos, en factores como la infidelidad, ¿sí? Pues se presenta porque como ellos son los que aportan la parte económica acá, entonces pues también pues uno qué hace, o me voy, pero pues no sé si no es solamente como las labores de la casa, como en ocasiones la siembra de la cosecha, entonces pues no tiene uno como oportunidad pues para dirigirse a zonas
sí, como la ciudad o como estrategia, ¿sí? Bueno, una de las estrategias, digamos, para mitigar la violencia, digamos que pues puede ser el fortalecimiento, digamos, comunitario, pero pues en esta parte lo que yo les comento, de pronto no hay como ese apoyo directamente por comisarías. También se podría observar directamente en una transformación cultural, pero pues ustedes saben que pues eso ya son familias totalmente rasgadas, sí, que tienen este tipo de conductas, ¿sí? Entonces también en ocasiones es un poco más complejo. Entonces yo creo que una de las acciones que se podría basarse, digamos, es en una buena comunicación, como en el respeto, como en la tolerancia, y eso pues nos ayudaría muchísimo, digamos, como a mitigar esa violencia contra la mujer. Listo, María, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, dentro de los integrantes que tenemos acá, quien nos colabora con su siguiente participación, tenemos un corto tiempo, entonces les agradecemos hacerlo un Buenas, poco más puntual. Hola Fanny, ¿cómo estás? buenas tardes. Mi nombre es Fanny Benítez. Gracias por la invitación. Eh, pues yo vivo en una vereda de Caldas, rural de Boyacá, y por este sector, pues la verdad sí se ve mucha violencia contra la mujer, y, y física, psicológica y sexual. O sea, son varias clases de violencia, pues debido porque yo pienso que están como muy abandonadas, estamos, digamos, muy abandonadas las mujeres rurales, porque, digamos, no tienen mucho acompañamiento de psicólogos o personas que, pues, las ayuden en ese tema. Además, también, pues, lo más frecuente son, obvio, por las parejas, porque vienen los hombres, digamos, educan a sus hijos y vienen como de una de educación machista, que digamos él trabaja y la mujer tiene que quedarse en la casa, que no puede hablar con nadie, que no puede salir, que tiene que, sí, hacer lo que hace, lo que dice el marido, y ellas pues obvio las maltratan y creen que esa es la forma de vida que a ellas les toca vivir, porque pues aguantan y aguantan, y no, digamos, debería haber más acompañamiento de psicólogos por las veredas, debería haber más canales de atención, no sé, charlas, sí, cosas que prevengan esta forma de violencia, porque igual las mujeres son las más, es más común la violencia en ellas. Los hombres siempre son los que mandan y los que hacen estas cosas. Entonces, pues ahorita igual el tema es complicado porque en todos, o sea, no solo Boyacá, sino en todos lados se está viendo violencia contra la mujer y contra los niños. O sea, ese ya es un tema como global, sí, o común, y ya como que, digamos, tienen que haber como cosas más, como digamos, condenas más fuertes para estos casos, porque la mayoría ponen restricciones, ponen cartas, y eso no, obvio, no sirve, porque salen o cualquier cosa y ya las matan, las amenazan de muerte y eso. Entonces, digo que debería haber más acompañamiento para la mujer, hacer más charlas, sí. Listo, perfecto, Fanny, Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Totalmente de acuerdo con lo que nos cuentas, lo que nos indicas. Bueno, no sé cuál de los siguientes participantes procede, por favor. Buenas, buenas Hola Andrea, tardes. ¿cómo estás? Bienvenida. Soy Andrea Solano. Eh, yo fui víctima de la violencia armada acá en Saravena hace como 4 años. Me tocó irme del pueblo un tiempo, por desplazamiento, por todo. Eh, ¿A qué voy yo? A que sí se hubo a ver el acompañamiento psicológico bastante, porque no hubo a ver más sobre lo que pasamos nosotros las mujeres, las víctimas. Me crié en un ambiente de machismo también, donde la mujer es la que tiene que estar ahí para el hombre siempre.
pasó así que mi mamá también nunca pudo como dejar a mi papá por la violencia, por todo, porque no sabía qué hacer. Entonces voy a fomentar más la educación, a dejar un poco el machismo, la falta de empatía contra las mujeres. Hay que apoyar más a las mujeres para que ellas dependan de ellas mismas. Listo, gracias Andrea por tu participación. Efectivamente lo que dices y el aporte pues que nos das es muy, muy valioso, principalmente pues para este proceso que estamos adelantando aquí desde la universidad. Bueno, ¿quién continúa, por favor, dándonos su opinión? Gina, ¿puedes quitar eso de la pantalla, por favor? Qué pena contigo. ¿Algún participante más nos va a dar su opinión el día de hoy? ¿Quiere participar, contarnos pues su perspectiva frente a la temática que estamos abordando, por favor? Bueno, nos vamos con esas opiniones, compañeras. Sí, si algún participante quisiera opinar, pues ya estamos por terminado el conversatorio. Listo, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes Muchas por gracias. participar. Acá les dejamos pues, una frase: la resiliencia es la capacidad de construir una vida. Como conclusión, dejamos el análisis presentado, pues evidencia que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural Por momentos. que requiere acciones sostenidas y articuladas entre la comunidad, también con las instituciones y los procesos de formación. Los datos estadísticos, las voces recogidas en cada una de las entrevistas y los conceptos claves de fortalecimiento, participación y transformación social muestran que el cambio es posible cuando se reconoce el territorio, cuando se escuchan a las mujeres y se promueven estrategias colectivas. Este encuentro pues reafirma la importancia de seguir construyendo espacios seguros, participativos y resilientes que permitan avanzar hacia una vida libre de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Muchas compañeras y gracias. bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego, gracias.